Como veíamos, ayer concluyó el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional y podríamos decir que hay tres posturas. La del correísmo, que aspira a que la ley no se toque, o al menos que no se refiera, no se modifique la figura del linchamiento mediático, que no se elimine la Supercom ni las sanciones discrecionales a los medios de comunicación. Hay una segunda postura, que es la de quienes sostienen que no debe existir una ley de comunicación. Y la tercera vertiente, que está a favor de una reforma profunda que permita que la norma sea concordante con los convenios internacionales de derechos humanos de los que el Ecuador es suscriptor. Esta mañana nos acompaña el doctor Enrique Herrería Bonet, jurista. Doctor, buenos días. Más allá de las escenas que ayer se protagonizaron en el Pleno, en lo que refiere a la reforma de la ley, ¿usted considera que se está avanzando por un buen camino? Buenos días, Lenin. Creo que sí, creo que la comisión que ha estado haciendo la depuración son 14 propuestas de ley, de reformas de ley que se habían presentado y que se han sintetizado en este informe que llegó a la Asamblea Nacional. Se lo ha hecho de manera responsable, incluso además, no solamente de manera responsable, sino con un espíritu democrático. Por esa comisión he visto que han transitado gremios, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, incluso estuvo el relator para libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, estuvo también un hombre muy importante en el mundo de los derechos humanos, que es José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Es decir, se ha concitado el interés de toda la sociedad ecuatoriana para realizar sus observaciones a los distintos proyectos que se sintetizan en este informe, que a mi juicio es bastante bueno, que por supuesto necesita una depuración que se tiene que haber discutido ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional y que debe ser recogido, no solamente esas discusiones, sino aportes adicionales que se hagan durante los días en los cuales ya la comisión tiene que elaborar el informe final para segundo debate. Vamos aclarando algo. ¿Por qué le preocupa tanto al correísmo, doctor Herrería, que se elimine la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático? Porque construyeron la ley de comunicación no para responder a esa exigencia constitucional que dice que debe haber una ley de comunicación, sino para utilizarlo como un cuerpo represivo, en el cual tenía la función de verdugo el superintendente de comunicación. Esa superintendencia de comunicación, que era un organismo abiertamente inconstitucional, porque, para comenzar, hacían los expedientes, ellos mismos presentaban la denuncia, ellos mismos procesaban la denuncia, ellos mismos hacían de parte, pero también de juez al momento de resolver, es decir, rompiendo todos los principios que informan no solamente el derecho a la comunicación, sino el propio Estado de Derecho. Era una forma de tener a la prensa intimidada, particularmente, para evitar que la prensa, como lo está haciendo ahora, ponga de manifiesto los casos de corrupción que eran habituales, diarios, cotidianos, durante la época del correato. Ahora estamos viendo una prensa independiente, ya no existe la capacidad punitiva del superintendente de comunicación, porque el actual, el interino que está en ese cargo, no tiene ese espíritu vengativo que caracterizaba a Rafael Correa, y por lo tanto en el país se está viviendo con una prensa independiente, pero aquello no significa que esa ley, que por disposición constitucional tiene que haber en el Ecuador, no sea debidamente depurada para quitar todas estas partes nocivas que afectaban el derecho a la comunicación, que no es el derecho de los medios, que no es el derecho de los periodistas, que el bien jurídico tutelado por el derecho a la comunicación, somos todos los ecuatorianos, es decir, el conjunto social. La larga lista de normas deontológicas que se mantiene garantiza que se desarrolle una comunicación eficaz y responsable. Creo yo que hay algunas cosas que es importante hacer notar. Más allá de las discusiones ayer, que todas fueron positivas en la Asamblea Nacional. En este cuerpo normativo, en este informe, se deben considerar algunas reformas que son perfectamente posibles. La primera, en el artículo 27 del informe, que habla de la equidad en el tratamiento de temas judiciales, se debe hacer una diferenciación. No es lo mismo la etapa de investigación que la etapa procesal. En materia procesal penal, la etapa de investigación es una etapa
preprocesal, en la cual hay sospechosos, hay investigados, y en la etapa ya de procesamiento es la etapa en la cual ya se ha acusado a alguna persona, está procesado, es la etapa de la instrucción, la etapa de la audiencia preliminar, la propia etapa de audiencia final. Bueno, no puede haber el mismo tratamiento, y además, incluso en la etapa de indagación previa o en la etapa de investigación, como se le llama, no es posible que los medios estén impedidos de dar a conocer a los presuntos sospechosos, presuntos responsables. Lo que los medios no pueden hacer es hacer un juicio de valor respecto a supuesta responsabilidad directa que tenga alguna persona que esté investigada. Pero sí pueden los medios de comunicación sacar, en el caso de que esté investigado Enrique Herrería, el presunto responsable del homicidio Enrique Herrería o el sospechoso Enrique Herrería, pero lamentablemente, como todavía venimos con esta inercia del correato, los medios de comunicación apresan a alguien y ni siquiera cuando es en delito flagrante ponen los nombres ni la cara del presunto infractor. ¿Qué pasa con la distribución de frecuencias? La Constitución habla de 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Pero hay aquí algunas observaciones, doctor. Primero, que no se cumple con el porcentaje en el tema de los comunitarios, sobre todo. Segundo, que se dice que se deberían hacer algunas modificaciones. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, propuso en el Pleno que se mantenga el 34% para los comunitarios, pero que el restante 66% sea para públicos y privados sin división. Su criterio. Yo no creo que deba haber un porcentaje tan elevado para los medios públicos, por una sencilla razón, porque el Estado no tiene los recursos suficientes para la producción que deban hacer los medios públicos. Estamos viendo que en el Ecuador, felizmente ahora no, pero durante la época del correato, los medios públicos, que son medios del Estado, estaban siendo utilizados por parte del gobierno e incluso con actuaciones dolosas que tienen que ser. Unos están suficientemente investigados, otros están en proceso de investigación y algunos otros no se los han investigado, porque allí hubo peculado. En consecuencia, el Estado no se puede reservar para sí el 33%. Yo creo que está bien que haya la entrega a los medios comunitarios y que los medios privados, que son los que hacen la inversión, que tienen los recursos económicos, deberían tener un porcentaje mayor. Lo que sí es importante hacer notar es que no puede haber acumulación de frecuencias. Precisamente ese punto, doctor, ¿cómo evitamos que los medios se concentren en manos de pocos monopolios nacionales o internacionales, como ya empezó a suceder en nuestro país? Eso aparentemente está quedando fuera de toda regulación, aunque hay una propuesta de AERE y de la Cámara de Medios para que se incluye una disposición transitoria que permita que quienes hayan hecho uso de una concesión cumpliendo las cláusulas legales tengan acceso a una renovación inmediata. ¿A usted esto le hace sentido? Dos consideraciones. En primer lugar, yo estoy absolutamente en desacuerdo que haya algún grupo económico o alguna persona nacional extranjera que pueda acumular frecuencias, porque eso podría constituir una tentativa de monopolio que afectaría el quehacer democrático de la República del Ecuador. Sobre eso de ahí debe intervenir. Por ejemplo, la propia Asamblea Nacional debería hacer las investigaciones pertinentes para ver en manos de quién hay acumulación de frecuencias. Esa es una consideración. La segunda consideración, hay un informe de la Contraloría General del Estado que no se puede desestimar, que debe ser observado por parte del Estado ecuatoriano y que no se ha podido estudiar a profundidad. Esas dos cosas tienen que ser las consideraciones fundamentales para que se haya la distribución de frecuencias, pero además no creo que eso amerita que empiece una discusión al interior de la comisión que está elaborando la ley de comunicación o las reformas a la ley de comunicación, porque eso se puede investigar y además tomar decisiones por separado de parte de la propia Asamblea Nacional una vez que haya acabado el debate de la ley orgánica de comunicación. Pero no renovaciones automáticas. No, yo creo que hay. Le pongo un ejemplo.
Los medios de comunicación, porque estamos hablando del espectro radioeléctrico, los medios de comunicación de radio y televisión que tienen una permanencia durante décadas en el Ecuador, que tienen un reconocimiento ciudadano y que no han incurrido en infracciones, es lógico que le haga una renovación automática. Lo que no es posible es de que personas jurídicas o naturales, de cualquier naturaleza, extranjeros o nacionales, puedan tener acceso a una multiplicidad de frecuencias, con lo cual están consolidando un monopolio que afecta el derecho a la información de los ecuatorianos, porque va a estar direccionada esa información posiblemente para intereses particulares. ¿Y ese análisis lo hace quién? Ese análisis lo tiene que hacer la Asamblea Nacional, pero no impide que haya otros organismos de control, como por ejemplo la propia Contraloría, que abunde en información para que pueda hacer un informe ampliatorio al que ya se ha realizado. Enrique Herrería, jurista, gracias por venir esta mañana a acompañarnos acá a Contacto Directo. Son las 7:15.